Hola querida alma, bienvenida a Sentirte. Ese espacio para mujeres, para madres, para ti. Para esa parte de ti que a veces sonríe hacia afuera mientras por dentro carga un peso que no siempre sabe explicar. Yo soy Miriam, tu coach de vida, y hoy vamos a hablar de una de las emociones más silenciosas, más normalizadas y más desgastantes del posparto: la culpa. Hemos hablado de la culpa en varios episodios de Sentirte, pero aquí vamos a centrarnos en la culpa del posparto, que es algo diferente. Esa culpa aparece cuando necesitas descansar, cuando quieres 5 minutos a solas, cuando pides ayuda, cuando no llegas a todo, cuando te irritas, cuando no disfrutas cada instante, cuando tu cuerpo te pide parar, cuando sientes que estás haciendo demasiado o nunca suficiente. Y lo más duro es que muchas veces esa culpa no hace ruido por fuera, no siempre se ve, no siempre se nombra, pero se instala dentro y empieza a acompañarlo todo. Te acompaña cuando te sientas, cuando comes, cuando dejas llorar un minuto más, cuando dices que no, cuando trabajas, cuando no trabajas, cuando estás con tu bebé y también cuando no estás. Es una culpa que se cuela en lo cotidiano y que acaba convirtiéndose casi en una voz de fondo permanente. Y si tú estás viviendo eso, hoy quiero decirte algo muy importante desde el inicio. La culpa no es tu personalidad. No es que seas demasiado exigente, demasiado sensible o demasiado intensa. Muchas veces la culpa en el posparto es el resultado de un sistema aprendido, de una presión cultural enorme y de una maternidad vivida bajo estándares imposibles. No naciste sintiéndote culpable por necesitar descanso. No naciste creyendo que pedir ayuda te hace menos válida. No naciste pensando que ser buena madre significa desaparecer. Eso lo has aprendido y por eso, ya que lo has aprendido, puedes desaprenderlo. En este episodio vamos a hablar de los tipos de culpa más frecuentes en el posparto, de dónde viene realmente esa culpa, cómo empezar a reencuadrarla emocionalmente y cómo poner límites de baja fricción en casa y en el trabajo para aliviar esa carga sin entrar en una guerra constante con todo el mundo y contigo misma. Porque sí, es posible empezar a soltar culpa sin sentir que te conviertes en mala madre. Así que respira, quédate conmigo, porque quizás hoy no necesitas exigirte más, quizá necesitas entenderte mejor. Vale, empezamos con la culpa silenciosa del posparto. Hay culpas que se ven claramente y luego está esta otra culpa, que es la culpa silenciosa, la que no siempre se dice en voz alta porque va por dentro marcando el ritmo de tus días. La culpa silenciosa del posparto no siempre aparece con frases dramáticas, a veces aparece con pensamientos pequeños, rápidos, repetidos y casi automáticos. Por ejemplo, no debería necesitar tanto descanso, no tendría que estar tan cansada. Otras pueden con más, no debería molestar pidiendo ayuda. Si me organizara mejor, quizá llegaría a todo. No tendría que desear estar sola. Debería disfrutar más. No debería sentirme sobrepasada. Estoy haciendo algo mal. Y poco a poco esa culpa empieza a ocupar tanto espacio que acabas viviendo bajo una sensación constante de deuda con todo el mundo. Como si siempre le deberías algo a alguien. Le debes más tiempo a tu bebé, más paciencia a tu pareja, más disponibilidad a tu familia, más rendimiento al trabajo, más gratitud a la maternidad, más control a ti misma. Y lo agotador es que por mucho que hagas, esa deuda nunca se cierra.
Siempre parece faltar algo, siempre parece que podrías hacerlo mejor, siempre parece que deberías estar en otro lugar, de otra manera, haciendo otra cosa. Y entonces la culpa deja de ser una emoción puntual para convertirse en una forma de vivir. No solo haces cosas, las haces mientras te juzgas. No solo descansas sintiéndote mal. No solo pides ayuda, la pides con disculpa. No solo pones un límite, lo pones justificándote. No solo te equivocas, te castigas. Y aquí quiero detenerme en algo muy importante. La culpa muchas veces se disfraza de responsabilidad. Te hace creer que te mantiene atenta, buena, comprometida, consciente. Pero una cosa es la responsabilidad y otra muy distinta es vivir en autoacusación constante. La responsabilidad te ayuda a reparar, a ajustar, a cuidar con conciencia. La culpa tóxica, en cambio, te drena, te empequeñece, te hace desconfiar de ti. Quiero ahora poner palabras concretas a algunos de los tipos de culpa más frecuentes en esta etapa del posparto. Porque cuando le ponemos nombre a lo que vivimos, empezamos a salir del laberinto. La primera es la culpa por descansar. Esta es una de las más comunes y una de las más invisibles. Te sientas 5 minutos y ya sientes que deberías estar haciendo otra cosa. El bebé duerme y en vez de descansar, entras en una carrera mental con todo lo pendiente. Tu cuerpo te pide parar, pero tu mente responde: primero haz esto, aprovecha, no seas vaga, luego descansas. Y si finalmente descansas, muchas veces no descansas de verdad. Te quedas en alerta, con culpa, como si el descanso tuviera que ser algo merecido. Pero el descanso no es un premio, y más en esta etapa. No es algo que tienes que ganarte después de agotarte del todo. Es una necesidad fisiológica, emocional y mental. Y en el posparto todavía más. Otra culpa es la culpa por pedir ayuda. Muchas mujeres sienten que pedir ayuda significa que no están pudiendo, como si necesitar apoyo fuera una prueba de incapacidad. Entonces intentan llegar a todo solas, sostener solas, resolver solas, callarse solas. Y cuando ya no pueden más, piden ayuda desde el límite, desde el llanto, desde la culpa o desde el resentimiento acumulado. Pero pedir ayuda no te hace menos capaz, te hace humana y además te devuelve algo muy importante, la posibilidad de maternar sin desaparecer, que no es poco. Otra culpa muy difundida en la etapa del posparto es la culpa por desear tiempo a sola. Este punto toca una fibra muy profunda en muchas madres. Hay mujeres que no pueden ni pronunciar en voz alta que necesitan estar solas un rato, sin bebé, sin contacto, sin demandas, sin nadie tocándolas o pidiéndoles algo. Porque enseguida aparece la voz del juicio. ¿Cómo voy a querer estar sola si mi bebé me necesita? ¿Qué clase de madre quiere alejarse un rato? Debería aprovechar cada minuto. Pero desear tiempo sola no es rechazar a tu bebé. Es querer volver a respirar, es querer escuchar tu mente, es querer recuperar un mínimo de espacio tuyo interno. Y eso no es egoísmo, es de regulación. Otra culpa muy difundida es la culpa por no disfrutar cada momento. Se ha romantizado tanto la maternidad que muchas madres sienten culpa cuando no viven esa etapa como se supone que deberían vivirla. Si no disfrutas cada toma, cada noche, cada paseo, cada gesto, sientes que hay algo defectuoso en ti, como si tú no estuvieras bien. Pero el posparto puede ser tierno y duro al mismo tiempo, es contradicción y estas contradicciones conviven. Puede haber amor y al mismo tiempo agotamiento, puede haber conexión y saturación, puede haber gratitud y duelo a la vez. No disfrutar cada momento no significa que ames menos,
significa que estás viviendo una experiencia real, no una postiza. Otra culpa es la culpa por irritarte o perder paciencia, sobre todo en esta etapa. Hay días en los que estás cansada, sobreestimulada, tocada física y emocionalmente y reaccionas con menos calma de la que te gustaría. Y entonces llega otra capa de culpa. No debería haber contestado así, no tendría que estar tan irritable, ¿qué madre soy si me siento así? Claro, es importante responsabilizarse de cómo hablamos o reaccionamos, porque tenemos una responsabilidad social también con los que nos rodean, ¿no? Con los demás. Pero una cosa es revisar y otra es castigarte. Tu irritabilidad no siempre habla de falta de amor. Muchas veces habla de saturación, de falta de descanso, de sobrecarga, de ausencia de relevo. Otra culpa es la culpa por no llegar a todo. Esta culpa suele perseguir especialmente a las madres que intentan sostener varias identidades al mismo tiempo: mujer, madre, pareja, profesional, hija, amiga y más. Y sienten que no están llegando bien a ninguna. Si estás con el bebé, piensas en el trabajo. Si trabajas, piensas en el bebé. Si atiendes la casa, sientes que descuidas tu descanso. Si te cuidas un poco, sientes que abandonas otras responsabilidades. Y así se instala una sensación de insuficiencia permanente. Otra culpa del posparto es la culpa corporal. También existe esa culpa relacionada con el cuerpo. Por no aceptarlo del todo, por querer recuperarlo rápido, por no reconocerlo, por compararte, por sentir distancia con él, por no verte como antes, por no habitarlo con gratitud constantemente. Y esa culpa se vuelve todavía más intensa en una cultura que exige que una mujer da vida y además vuelva a estar bien, entre comillas, lo antes posible, como si nada hubiera ocurrido. Vamos a ver de dónde viene la culpa. Vamos a la raíz, porque la culpa se alivia mucho cuando dejas de verla como un defecto tuyo y empiezas a entender de dónde viene. Y hay muchas, razones por las que aparece la culpa. Una de ellas es que viene de aprendizajes tempranos. Muchas mujeres han crecido aprendiendo que ser buena significa no molestar, no pedir demasiado, no necesitar tanto, cuidar a otros antes que a sí mismas, ser responsable de que todo esté bien, aguantar, adaptarse y no incomodar. Y cuando llegas a la maternidad con este patrón, el posparto lo intensifica todo, porque el contexto parece premiar precisamente eso: la mujer que puede con todo, que no se queja, que lo da todo, que se adapta, que se desborda pero sin molestar. Entonces la culpa no nace de cero, la culpa encuentra un terreno ya preparado. También puede venir de la presión cultural sobre la maternidad. La maternidad sigue estando atravesada por ideales muy rígidos. La buena madre parece siempre disponible, siempre paciente, siempre agradecida, siempre conectada, siempre entregada. No se cansa demasiado, no necesita demasiado, no duda demasiado, no pone demasiados límites, no se enfada demasiado. Y si lo hace, siente que se sale de este molde. El problema no es que tú estés mal, el problema es que es el molde que es inhumano. Otra de las raíces, de la culpa es de la autoexigencia como estrategia de control. A veces la autoexigencia da una sensación falsa de seguridad. Piensas que si haces todo bien, si llegas a todo, si prevés todo, si controlas todo, entonces nadie sufrirá, nada fallará y tú podrás sentirte tranquila. Pero la maternidad
y especialmente el posparto, te coloca en una experiencia profundamente vulnerable e imperfecta. Y cuando intentas responder a eso con perfección o con lo que tú crees que es la perfección, lo que suele aparecer es más culpa, no más paz. Otra razón es que la culpa viene de un entorno que muchas veces valida poco a las madres. Hay madres a las que les dicen, disfruta que pasa rápido, aprovecha, otras están peor, es normal, no te quejes, si tú has querido ser madre. Y aunque a veces estas frases no se dicen con mala intención, pueden dejar a una mujer profundamente sola con su experiencia. Porque claramente la madre no necesita que le expliquen que es normal. Necesita que alguien reconozca que, aunque sea frecuente, puede ser muy intenso. Otra de las causas por las que aparece la culpa es que viene de la confusión entre amor y sacrificio total. A muchas mujeres se les ha enseñado, directa o indirectamente, que amar mucho es darse del todo, sin límites, sin descanso, sin espacio propio. Y entonces cualquier gesto de autocuidado parece como una traición. Pero amar no debería equivaler a desaparecer, lo contrario. Cuidar no debería implicar anularte. Y maternar no debería exigir tu borrado. Vale, vamos ahora a poner un reencuadre emocional a todo esto. No para negar la culpa, no para luchar contra ella a la fuerza, sino para empezar a desactivar sus mensajes automáticos. La culpa te dice, si necesito descanso soy vaga, soy floja. Y la verdad es que si necesito descanso, soy un ser humano con límites. Cuando la culpa te dice, si pido ayuda no estoy pudiendo, reencuádralo con, si pido ayuda estoy reconociendo mi realidad con honestidad. Si la culpa te dice, si quiero tiempo a sola, algo falla en mí, reencuádralo con, si quiero tiempo sola, mi sistema necesita espacio para regularse. Si la culpa te dice, si no disfruto todo, soy mala madre, reencuádralo con, si no disfruto todo, estoy viviendo una experiencia compleja y humana. Si la culpa te dice, si pongo límites, decepciono, reencuádralo con, si pongo límites, protejo mi energía y cuido mejor mi presencia. Si la culpa te dice, debería poder con todo, reencuádralo con, nadie debería sostener una etapa tan intensa sin apoyo, sin descanso y sin consecuencias. Hay una frase que quizá hoy te sirva y es esta. La culpa no siempre indica que estás haciendo algo mal. A veces indica que estás haciendo algo distinto a lo que te enseñaron. Y eso es muy diferente. Porque a veces lo que activa la culpa no es el error, es el cambio, el límite, la priorización, la renuncia a seguir sosteniendo un ideal imposible. Y vamos a ver ahora las formas reales de aliviar la culpa en la etapa del posparto. Vamos a la parte práctica, porque quiero darte 4 formas reales, concretas y sostenibles de aliviar la culpa en la etapa del posparto. No es para que desaparezca mágicamente, sino para que deje de dirigir por lo menos tu vida. La primera es, nombra la culpa con precisión. No digas solo me siento culpable. ¿Culpable por qué exactamente? ¿Por descansar? ¿Por no llegar? ¿Por necesitar ayuda? ¿Por querer espacio? ¿Por haber dicho que no? ¿Por sentirte desbordada? ¿Por qué? Cuanto más específica llegas a ser, más poder pierden esas sensaciones difusas que lo invaden todo. Porque a veces no estás sintiendo culpa por todo, estás sintiendo culpa por salirte, aunque sea un poco, del personaje de mujer que aprendiste a sostener. La segunda, sustituye el juicio por contexto. En lugar de preguntarte ¿qué me pasa?, prueba con ¿qué contexto estoy sosteniendo?
No es lo mismo evaluar cómo estás aislándote de la realidad que mirarte teniendo en cuenta el cansancio acumulado, el sueño fragmentado, la carga mental, la falta de relevo, la exigencia laboral, la demanda emocional, los cambios hormonales, el ruido constante. El contexto no justifica todo, pero explica mucho. Y comprenderte desde el contexto reduce la violencia con la que muchas veces te miras. La tercera es practicar reparaciones suaves en lugar de castigos internos. Si un día reaccionaste peor de lo que querías, si hablaste mal, si te cerraste, si explotaste, puedes revisar, reparar, ajustar, pero no necesitas machacarte. La culpa tóxica te empuja al castigo. La madurez emocional te lleva a la reparación. Reparar puede ser pedir perdón, explicar lo que te pasó, buscar apoyo, descansar más, bajar exigencias, pedir relevo, cambiar una dinámica. Castigarte no mejora tu maternidad, al contrario, comprender qué pasó y cuidarte mejor sí puede hacerlo. Y la cuarta es, empieza a construir una relación más compasiva contigo misma. Esto no es solo hablarte bonito, no, es tratarte con la misma humanidad con la que tratarías a otra mujer a la que quieres. Si una amiga te dijera, me siento culpable por necesitar dormir, ¿le dirías que es floja? Seguramente no. Si te dijera, me siento culpable por pedir ayuda, ¿le dirías que ha fracasado? Seguramente no. Entonces, ¿por qué ese nivel de dureza lo tienes contigo misma? La compasión no te vuelve menos responsable, te vuelve más sostenible. Vale, ahora vamos a ver límites de baja fricción que puedes poner en casa y en el trabajo. Es decir, límites simples, claros, realistas, que no buscan conflicto, pero sí buscan reducir ese desgaste interno. Porque muchas madres no ponen límites, no porque no sepan cuáles necesitan, sino porque sienten que poner límites implica una guerra, una explicación interminable o una culpa insoportable. Y no siempre tiene que ser así. Los límites de baja fricción son pequeños ajustes que protegen tu energía sin requerir grandes confrontaciones. Vamos a ver algunos en casa. Algunos ejemplos podrían ser: necesito 20 minutos sola después de comer. O cuando el bebé duerma, no voy a aprovechar este rato para todo. Una parte será para descansar. Hoy necesito que tú te encargues del baño. No puedo recibir visitas esta semana. Si vienes a vernos, necesito ayuda práctica, no solo conversación. Esa noche necesito dormir un tramo seguido. Son límites simples, no agresivos, no grandilocuentes, pero profundamente protectores. Vamos a ver los que puedes aplicar en el trabajo. Si estás en proceso de reincorporación o ya has vuelto, este punto es clave. Algunos límites de baja fricción en el trabajo pueden ser: no responder mensajes fuera de horario salvo urgencia real. Evitar justificar cada necesidad personal. Pedir claridad sobre prioridades para no intentar llegar a todo. Proteger pausas mínimas. No asumir tareas extra automáticamente. Decir, ahora mismo no puedo comprometerme con eso. Negociar plazos realistas. Muchas veces creemos que poner un límite exige un discurso perfecto. Y no, a veces basta con una frase clara, breve y tranquila. No todo límite necesita mucha explicación. No todo límite necesita permiso emocional de quien lo recibe. Y algo importante, poner límites
no elimina automáticamente la culpa. Muchas veces la culpa aparece justo después, pero eso no significa que el límite esté mal puesto. A veces significa que estás haciendo algo nuevo. Y aquí te voy a decir algo muy importante. Sentir culpa después de poner un límite no significa que el límite que hayas puesto es incorrecto. Muchas veces significa que todavía estás desaprendiendo el maltrato de estar disponible siempre. Y quiero que esta parte quede muy clara. Cuando hablamos de soltar culpa, no estamos hablando de volverte indiferente. No estamos hablando de dejar de cuidar. No estamos hablando de pensar solo en ti. Estamos hablando de dejar de cuidarlo todo a costa de ti. Porque una cosa es amar, cuidar, sostener y responsabilizarte. Y otra muy distinta es vivir constantemente anulándote, exigiéndote más de lo humano y culpabilizándote por necesitar lo básico. Una maternidad más consciente no es una maternidad sin límites ni necesidades. Es una maternidad donde la madre también existe. Y eso no solo te cuida a ti, también cambia el clima emocional de todo lo que te rodea, de tu familia. Porque cuando una mujer deja de vivir bajo culpa constante, suele pasar algo muy potente. Pide antes, explota menos, explica mejor, se regula más, se abandona menos y puede estar más presente de verdad. No porque haga más, sino porque deja de sostenerse desde la violencia interna. Así que hoy quiero que te quedes con esto. Si sientes culpa por descansar, por pedir ayuda, por querer espacio, por no llegar a todo, por no vivir esta etapa como pensabas, como imaginabas, no significa automáticamente que estés haciendo algo mal. Muchas veces significa que estás intentando ser una madre real en medio de ideales imposibles. Y eso, amiga mía, duele, cansa, confunde. Pero también puede empezar a cambiar cuando entiendes que la culpa no siempre es una brújula moral. A veces es solo el eco de viejos aprendizajes, de exigencias culturales y de una forma de tratarnos demasiado dura. No eres mala madre por necesitar descanso, no eres egoísta por querer espacio, no eres incapaz de pedir ayuda, no fracasas por no llegar a todo, no vales menos por poner límites. Y no necesitas esperar a estar rota para empezar a hacer las cosas de otra manera. Puedes empezar poco a poco, con una frase distinta, con una pausa, con un límite pequeño, con una petición clara, con menos juicio, con más verdad. Si este episodio ha resonado contigo y sientes que la culpa y la autoexigencia están ocupando demasiado espacio en tu posparto, quiero recordarte que no tienes por qué sostener eso sola. Puedes dar el siguiente paso con una sesión de claridad posparto, un espacio para ordenar lo que estás viviendo, entender mejor de dónde viene esa culpa y empezar a construir una forma más amable y sostenible de maternarte y de maternar. Y si sientes que necesitas un acompañamiento más profundo, te invito a descubrir el programa Volver a ti, donde trabajamos este proceso con más calma, más estructura y más sostén. Porque no se trata de exigirte más, se trata de empezar a vivir esa etapa con menos culpa y más verdad. Gracias por estar aquí, gracias por regalarte este rato y por permitirte escuchar quizá algo que necesitabas oír desde hace tiempo. Si este episodio te ha acompañado, compártelo con otra madre o con otra mujer que esté atravesando el posparto con culpa silenciosa. A veces escuchar a tiempo que no estás fallando cambia mucho más de lo que te imaginas. Nos escuchamos en el próximo episodio de Sentirte y recuerda, la culpa no siempre dice la verdad, a veces solo repite lo que te enseñaron y tú puedes empezar a soltarlo sin dejar de ser una buena madre. Recuerda lo que siempre te digo.
Todo lo que necesitas para construir la vida que deseas ya está dentro de ti. Yo estoy aquí solo para ayudarte a encontrarlo. Un abrazo.